Hablaremos de las ventajas, desventajas de ser autónomo en España. En España hablaremos del día a día de un autónomo, algo relacionado también con la fiscalidad, tributación, todo lo que no siempre es bueno o que nos gusta. Cosa que hoy en día en España se habla muy poco de los autónomos, ¿eh? Y nosotros debíamos este episodio, Gabriel. Claro que sí, Felipe, se habla poco, pero es muy importante. Los autónomos Efectivamente. levantan España, como dicen algunos. Es verdad. Son lo más cercano a los empresarios, ¿no? Se podría decir. Correcto, pero trabajan muchísimo. Muchísimo, y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos al lío porque Power and Profit al habla. Yo soy Felipe Y yo, Gabriel Judeus. y bienvenidos a más un episodio. Si eres autónomo, este episodio te interesa. Es verdad, recordad suscribiros, compartir el vídeo con esa persona autónoma, porque vamos a dar bastante información relevante y actualizada, así que más os vale verlo hasta el final y dejad un like, suscribiros, comentad, porque queremos mejorar, ¿no, Gabriel? Correcto, siempre. Así que nada, démosle caña a esto ya. ¿Qué es ser autónomo, Gabriel? Felipe, yo creo que ser autónomo es, aparte de la respuesta correcta, yo creo que es ser una persona la cual trabaja para sí mismo y asume riesgos económicos con sus propios bienes materiales, patrimonio. No tiene salario fijo, digamos que su trabajo es variable, dependiendo de si trabaja más, cobrará más, si trabaja menos o no trabaja directamente, no cobra nada. Eso es un tema muy interesante, lo cual trataremos también en este episodio. Es verdad. Y gestiona sus propios impuestos. Muchas de las veces una asesoría, gestoría, horarios, clientes y toma de decisiones, todo lo decide los autónomos, siempre y cuando necesita también de ayuda de profesionales, servicios profesionales. Entonces se puede decir que sería como un emprendedor, un autónomo. Se está podría decir que sí. Un empresario, está empezando una empresa. Es decir, esto es una pregunta que realmente me la hago yo mismo. Para ser empresario primero tienes que ser autónomo. Para ser En empresario. Yo diría, luego podríamos hacer un episodio sobre empresarios y ver cuáles son las diferencias o similitudes entre las dos categorías profesionales, pero como hemos dicho ya, el autónomo tiene mucho de empresario Tiene que tener mínimo la mentalidad ahí de empresario. y mucho también de emprendedor, porque muchas de las veces, y Felipe nos lo puede explicar, a ver cuál es su opinión, pero confundimos emprendedor con empresario. Antes de ser un empresario, eres emprendedor. Eso sí. Entonces podríamos decir que el autónomo empieza emprendiendo porque el autónomo, él focaliza, encuentra una necesidad en su municipio, en su región, en su ciudad, en su pueblo, la cual es una necesidad que no está cubierta por la oferta, y es ahí donde entra la sensación, el sentimiento de emprendimiento, porque es cuando el emprendedor autónomo en este caso ve el problema, ve la necesidad y la intenta solucionar con sus servicios. Pues sí. Y justamente tú dijiste la diferencia entre emprendedor y empresario y autónomo. Y yo diría que la diferencia está en que un autónomo es un emprendedor, pero no llega a ser un empresario. Porque me has hecho reflexionar aquí un poco. Mira, tú comentándonos esto me hace reflexionar otras cosas. Es verdad que autónomos tienen trabajadores a su cargo, pero normalmente el autónomo intenta siempre que posible hacerlo él mismo. Porque, claro, trabajadores a su cargo, costes laborales, entonces ya está todavía más pesado el presupuesto mensual o anual, depende de cómo te organices el calendario, pero es siempre bueno tener una prospección a futuro también de los gastos. Pero es verdad que un empresario normalmente es como que ya de cierta forma se lava las manos y deja contratando funcionarios, trabajadores, para que haga el trabajo que él en un principio inició en su comienzo. Mira, la diferencia entre un emprendedor y un empresario más que nada es, un emprendedor es una persona que empieza un negocio. Por ejemplo, nosotros somos emprendedores porque hemos empezado por en Profit, pero no somos empresarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo todo. Tenemos a Joao que edita, te tenemos a ti que te encargas de otras cuestiones como reuniones, como los cortos y no sé qué y tal. Y luego tengo yo que me encargo de las redes sociales. Eso es emprendedorismo.
¿Cuándo será esto una empresa? Cuando nosotros empecemos a ganar un beneficio neto Vale, de esto, empezamos a vivir de ello. empecemos a vivir de ello y después podamos contratar a alguien para que nos haga a nosotros el trabajo. El trabajo de edición, el trabajo de guión, el trabajo de esto, el trabajo de lo otro, pues eso ya es una empresa. Power and Profit se convertiría en una empresa. En una empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando a alguien para que nos haga a nosotros el trabajo. Y ese trabajo que esa persona hace nos da beneficio a nosotros y obviamente a él también, De acuerdo. con un sueldo fijo. Entonces, eso es la diferencia de un emprendedor y un empresario. Ahora, ¿por qué un autónomo, en mi punto de vista, no llega a ser empresario? Por lo Venga. que tú mismo dijiste, porque el autónomo tiene que hacer de todo. De todo. De todo. Entonces, el autónomo puede delegar alguna que otra cosa, pero es muy complicado porque no ha hecho una empresa legalmente. Él es la empresa. Él es la empresa. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa hacer una empresa? Tú nos puedes explicar mejor, porque hay las SL, hay las no sé qué. Podríamos hacer un episodio Podemos hacer solo de ello. Solo sobre ello. Pero un autónomo no es una SL. Un autónomo es un autónomo. Tiene sus derechos, tiene sus libertades diferentes a la SL, por ejemplo. Por eso se dice que en su régimen es un régimen especial. Especial. Entonces, por eso un autónomo es un emprendedor, en mi punto de vista. Si tú opinas diferente, déjalo en los comentarios, porque estamos aquí para hablar e intercambiar ideas. Pero en mi punto de vista es ese. ¿Lo has entendido? ¿Me he explicado mal? Me gusta por dónde vas. Y vamos a traer un episodio sobre empresarios, sociedades, volveremos a hablar muchísimo en este canal sobre autónomos, pero creo que vamos por buen camino. Creo que es más o menos esa es la gran diferencia, una de las diferencias que distinguen una categoría a otra. Y me gustaría dejar algunas preguntas muy interesantes que creo que tienen que ver mucho, se identifican mucho con la realidad de los autónomos. ¿Trabajas para vivir? La famosa pregunta. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Fua. Cuidado que hay muchos empresarios ¿Sí? que trabajan para vivir. No, quiero decir que viven para trabajar. Viven para trabajar, correcto. Hay muchos empresarios que viven para trabajar y eso es un problema, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver con una formación que Felipe y yo fuimos. Si tu negocio dependiera de un solo cliente, ¿es un negocio o un empleo camuflado? Es verdad, podríamos traer incluso un episodio sobre eso, porque esa charla a la que fuimos, en verdad podemos sacar bastante jugo de ahí, ¿eh? Y hacer bastantes episodios sobre esa charla. Que hemos ido a una charla aquí que ha habido en Mallorca, muy épica, donde hemos hecho muy buen networking, que creo que el mes que viene vais a ver un poco del networking que hemos hecho. Y interesante, interesante. Más preguntas, Felipe. Dime. ¿Cuánto valen realmente tus horas? ¿Estás cobrando un precio justo? ¿Estás por debajo de lo que realmente deberías cobrar? ¿Estás cobrando de más? ¿Cuánto valen realmente tus horas? Fíjate, eso me trae otro tema para hablar allí, porque conozco autónomos y principalmente el área de la construcción. Y esos autónomos tienen que hacer presupuestos, tienen que hacer facturas y tal, Sí. ¿no? Es lo normal. Y en el momento en que van a hacer un presupuesto, a lo mejor el presupuesto es alto porque en la construcción se gasta bastante, porque es construir, ¿me Sí. explico? Entonces, van a entregar el presupuesto y a lo mejor los clientes dicen, no, está muy caro. Y el autónomo dice, no, pero es que Y lo baja, ¿no? El precio. no puedo hacerlo menos. No, pero es que está muy caro. No lo baja. Y luego el cliente va a una empresa. Empresa, no autónomo, empresa. Vale. Y la empresa le cobra el triple, pero lo acepta, porque es una empresa. Vaya, qué interesante. Y luego, si el autónomo llega a bajar el precio, el autónomo, como bien hemos dicho, carga con todo. El autónomo... Responsabilidad civil, seguridad social, IRPF, IVA, todo lo carga el autónomo. Entonces, en la construcción, que puede pasar muchas veces de haber algún percance, alguna cosa que vaya en contra de lo esperado, algo que no se espera, ¿no? Realmente, yo qué Sí. sé, un material que se ha comprado y no es el material correcto, o un material que se ha roto y hay que comprar otro nuevo, una maquinaria, etcétera, pues normalmente los autónomos de la construcción colocan un gasto, por si acaso, un gasto extra, ¿no? Que Sí. sería para esas, es que no me viene ahora la palabra, pero para esos imprevistos, por imprevisto, ¿no? Vale, de acuerdo. Y a lo mejor cuando dicen, no, está muy caro, quitan el gasto de imprevisto y ocurren los imprevistos y ¿qué Sí. pasa? Que el autónomo tiene pérdidas en lugar de ganancia. Y es una empresa
para una empresa también hace lo mismo. Pero claro, ¿tú qué opinas de eso de la empresa tiene más ventajas que el autónomo para conseguir clientes? Cuando tú nos estabas contando el caso, Felipe, y la primera cosa que dije fue bajar el precio. Muchas de las veces, imagino yo, porque autónomo no soy, pero el hecho de que el cliente te diga que no, y como hemos comenzado el episodio, ingresos variables, necesitas... La gran pregunta, y esto, mira, iba a hacer dos preguntas más, las haré, pero ¿necesitamos más al autónomo o el autónomo nos necesita más a nosotros? Wow. Y vuelvo un momento a lo de antes de el autónomo bajar el presupuesto. Es lo que dice Felipe, incurrirá en pérdidas. Sus gastos serán mayores que sus ingresos, porque en su presupuesto justo es su precio, él tiene el derecho de cobrar lo que bien entienda que debe cobrar, necesita cobrar ese valor. Entonces, y como dice Felipe, el cliente va a una empresa, entonces podemos decir o deducir en este caso, y en muchos otros casos, que los autónomos tienen poquísimo poder de decisión o negociación en esta negociación bilateral. Porque como dice Felipe, el autónomo, ¿por qué tiene que bajar el precio o el presupuesto? Si luego te vas tú como cliente a una empresa y te cobran el triple, el doble o el triple, 3 veces más caro. Entonces el autónomo pierde o tiene poquísimo poder de decisión. Y más que en un mercado competitivo, donde hay muchísimos y muchísimos autónomos. No lo sé. Si necesito a alguien, por ejemplo, que trabaje en mi jardín y hay miles y miles de jardineros autónomos. Entonces, si un jardinero en este caso me cobra, yo qué sé, me invento una, porque las cantidades no me las sé, me cobra 20, 18, yo qué sé, 25 la hora, y hay otro que me lo hace porque es un mercado competitivo por 15 o por 16, ¿quién sale perdiendo? El cliente sale ganando en este caso y el que te cobró, porque era su precio justo, que eran 25, sale perdiendo. Sí. O va directamente a una empresa. Mira, el porcentaje de trabajadores autónomos en España a mediados de 2025 ronda el 16%, según estimaciones basadas en la población activa. La cifra viene del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 16% de la población española son autónomos. Es decir, tú comentabas, hay muchos autónomos, no sé qué. Un 16% de la población española son autónomos, tío. Eso es mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Luego lo podríamos buscar, no sé si lo he traído, esos datos, pero los autónomos son muchos, como tú bien dices, en España. Son muchísimos. Porque vamos allá, y luego podemos entrar en esto si Felipe quiere y si la conversación nos lleva a ello, que ¿por qué ser autónomo? ¿No? Ese espíritu de emprendedorismo, al igual que, digamos, que la burocracia es un poco más, digamos, sencilla, que tampoco voy a entrar en... Complicado. Sí, pero es verdad que si tú quieres, por ejemplo, trabajar como autónomo, es mucho más fácil darse de alta como autónomo que montar, yo que sé, una SA o una SL. Pues sí. Mucho más fácil. Y por eso mismo hay tantos autónomos. Yo conozco autónomos que tienen negocios, no solo de construcción, sino negocios mismos, que tienen tiendas y tal. Están de autónomos, no tienen una SE o no tienen una tal, porque es más fácil ser autónomo. Pero aún así, es más fácil ser autónomo, y eso que no hablamos de las cuotas que tienen que pagar los autónomos. Por ejemplo. Cuotas mensuales que son inimaginables para un autónomo, me refiero. Teniendo en cuenta que, como hemos dicho el ejemplo, un cliente puede decir no, no quiero tu trabajo. ¿Y qué? ¿Vosotros qué creéis? Antes de que lo contestemos, dejadlo en los comentarios. Os hago una pregunta. Si vosotros como autónomos no ganáis un beneficio mensual, es decir, acabáis el mes y no tenéis beneficio, ¿creéis que Hacienda os va a cobrar o no la cuota de autónomo? Porque para ser autónomo tienes que pagar una cuota de autónomo mensual. Tienes que pagarla, cobrando o no cobrando. Ahí está la respuesta. Cobrando o no cobrando,
tienes que pagar la cuota de autónomo, que ronda de entre los 200 a 590 euros mensuales en 2025. Ahora mismo. Esto el Imagínate, primer Felipe. año. El primer año. Que luego sube. Porque en teoría, si has seguido como autónomo, es que te ha ido bien la cosa. Amén. Así que vamos a subirte la cuota mensual. Y me gustaría dejar las dos siguientes preguntas, las cuales no he mencionado antes. Porque mira qué curiosa es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste descansar sin sentir culpa? Como Como autónomo. también, ¿eh? ¿No tienes tú la sensación, Felipe, o tú que conoces a algunos autónomos de es que me gustaría descansar hoy, pero no puedo? Lo escucho muy seguido. ¿Cuándo descansaste tú la última vez sin sentir culpa? Porque eso muchos lo ven como algo positivo. Muchos dicen, no, lo puedo ser empresario, es que ganas mucho dinero, no sé qué. En teoría. Y los empresarios dicen, no, pero tengo que trabajar de domingo a domingo, no sé qué. Y la gente no lo cree. Pero si los empresarios, que ya hemos dicho la diferencia antes, trabajan de domingo a domingo, imagínate los autónomos. Tienen que trabajar el doble que un empresario, en mi punto de vista. Vale. Entonces, yo conozco autónomos que llega domingo y los ves haciendo presupuestos, los ves hablando con un cliente, los ves yendo a una reunión. Ah, pero eso solo el domingo, no, el sábado también. Todos los días. 24/7. Yo veo los sábados autónomos trabajando, los sábados todo el día, no solo la mañana o no solo la tarde, todo el día, llegando a las 10, 11 de la noche por trabajo. Y luego llega el domingo y a hacer presupuestos. Eso si no hay trabajo, porque si hay trabajo tienen que ir también. Y mira qué interesante. Y Cambiando no un ganan poco. más, ¿eh? No Eso es ganan porque el más. trabajo se ha ido, o el trabajo por algún motivo está tarde y tiene que entregarlo ya, o porque el cliente ha dicho que no, quiero el trabajo antes. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Volvemos a lo de antes, el poder de decisión o de negociación. Si tú como autónomo rechazas porque es tu sábado, tu domingo, a un cliente, ese cliente a lo mejor sí finaliza el contrato, lo que haya firmado contigo, pero ya no te vuelve a llamar. Necesitas clientes. Sí. Entonces, el poder de negociación de un autónomo creo yo que es un mínimo, muy pequeño. Pues sí. Es muy poco, porque un autónomo, es decir, vamos a poner el caso de una empresa, otra vez en la construcción, porque es donde domino yo un poco más. En la construcción te llega una empresa de construcción y dice, no, mira, este trabajo te lo vamos a acabar empezando hoy, danos 3 meses. El cliente dice, vale, 3 meses. ¿Trabajan de qué días a qué días? No, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Ah, pero si trabajáis más tiempo vais a acabarlo antes. No, pero este es nuestro horario, no podemos más. Correcto. Ahora le llega a un autónomo, el autónomo dice, mira, 3 meses, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el cliente dice, no, pero no puedes trabajar más para acabarlo antes. Y el autónomo, ahí ya empieza a venir a la mente del autónomo. Yo porque conozco, ¿eh? Y dicen, si tú me pagas un extra, yo vengo. Y los clientes quieren que acabarlo ya, así que dicen, venga, va, te pago el extra. ¿Y qué hace el autónomo? En lugar de 8 a 2, trabaja de 8 a 8. Sí. Entonces, es muy diferente de una empresa, porque una empresa, tú le puedes decir, no, te pago mal, la empresa va a decir, no, no, el horario de cierre es este. Quieras o no quieras, Quieras o no quieras, es lo es que esto. hay. Es lo que hay. El autónomo no, el autónomo tú no tienes un horario en internet del autónomo. Hacienda no le va a decir al autónomo, oye, ¿por qué has trabajado más? Bueno, Hacienda, no sé si es Hacienda la que lo dice, pero creo que es el gobierno que controla eso. Que ¿El dice, qué? has trabajado más, no puedes trabajar más de la hora que has puesto aquí que tienes que trabajar. Creo que es el gobierno, ¿no? No sé, hay una institución ¿La cual controla eso? que controla los horarios. ¿Los horarios? Los horarios. Pues si estamos hablando de trabajadores, a lo mejor la Seguridad Social, Puede el ser. SEPE, Puede ser, la seguridad, el SEPE. Servicio Estatal de... Servicio Estatal Público Español, algo así. Eso. Bueno, pues eso. Los autónomos, Felipe, algunas de, como ya hemos citado aquí, de sus obligaciones básicas, como hemos dicho, pagar cuotas mensuales a la Seguridad Social, Y IRPF hacer declaraciones trimestrales de IVA, también.
pagos fraccionados del IRPF, También. emitir facturas correctamente. Claro, porque, ojo, te has olvidado una factura o te has saltado el número de una factura. No es nuestro problema. Te buscas la vida, pero nos tienes que pagar esa factura. Y mucho cuidado con eso, porque Hacienda ve muchos autónomos o cualquier persona no siendo autónoma, se cree que está por encima de la ley o se cree que Hacienda no lo está viendo. Cuidado, es digamos un consejo, porque Hacienda en este caso Es omnisciente. está viendo y te está dejando equivocarte Ah, para que luego dentro de un año, 2 o incluso meses te clave una multa mucho más cara de lo que has dejado de declarar. la famosa carta roja, ¿no? ¿Es roja? No lo sé, nunca he recibido una, gracias a Yo Dios. tampoco. Pero sé que te llega una carta de un color especial que ya sabes, la has cagado. Si te llega alguna carta de Hacienda, la has cagado. Nunca va a ser por cosa buena. Donde yo trabajo, normalmente la gente ni siquiera se las lee. Es que me ha llegado una carta de Hacienda. Y muchas de las veces, esto ya es algo un poco en contrario de lo que estamos comentando aquí sobre la mesa, pero muchas de las veces Hacienda normalmente te envía una carta para darte la razón, por raro que parezca, y decir, vale, el trámite fue aceptado y vamos a tramitarlo y tienes derecho a esto, a X. Pero es verdad que las cartas de Hacienda no se pueden y no se deben ignorar. Nunca. Léetelas al pie de la letra. Literal, hasta el último punto léetelo porque cuidado. Y a lo mejor incluso ya he escuchado casos de que la carta viene diciendo cosas buenas, pero luego hay letritas pequeñas. Y las letras pequeñas te la clavan. Otras obligaciones básicas: registrar gastos para deducciones, que esto le viene bastante bien a los autónomos, y mantener la contabilidad ordenada, que normalmente contratan a un servicio profesional que podría ser una gestoría. Y una ventaja también que tienen, hablando de ventajas ahora, ¿no? Empezando a hablar de ventajas. ¿Sí? Ventajas de los autónomos. Una primera ventaja. Quien menos gana, menos paga. Quien Pero- menos gana, vamos poco a poco. Quien menos gana, Porque menos ya, paga. ya iba a decir lo contrario. Quien paga mucho gana, ¿cómo que? No. Sí, sé Menos- lo que, sé lo Vale, que has dicho. vale. Entonces, quien menos gana, menos paga. Es una ventaja. A ver, Si ganas poco, pagas poco. ¿Pero qué es poco? ¿qué es poco? Es relativo eso. Muy relativo. Porque es poco en comparación al que paga mucho o en comparación a mí. Buena. Porque está la desventaja anhelada a esto. Mientras más ganes, más pagas. Correcto. Y es mensual, recordémoslo. Felipe se lo estaba comentando hace mucho tiempo a un amigo, el cual trabaja como autónomo, que eso tiene mucha relación con lo que nos está diciendo Felipe sobre ingresos. Cuanto más ganas autónomo, cuanto más ganas o persona física, cuanto más ganas, más declaras. Entonces haces la declaración de la renta por IRPF. Y cuanto más ganas, cuanto más ingreses, cuanto más factures, más vas a pagar. Y mi colega le estaba dando unos consejos, o por lo menos intentando ayudarle a ver si encontrábamos una solución en común. Y le decía que si eres autónomo y estás facturando demasiado, si estás facturando mucho, le aconsejé o le mencioné un poco que sería transfórmate, conviértete en una sociedad. Porque a partir de ahí ya no gano mucho, declaro mucho. Ganarás mucho, pero declararás, si no recuerdo mal, el Fijo, ¿no? impuesto es fijo. El impuesto de sociedades, el beneficio, en este caso, que era un 25%. Era aproximadamente unos 25% o 25%. Entonces, el autónomo, una vez ha llegado a un nivel, a un parámetro, debería dedicar un tiempo a pensar y reflexionar en cómo sigo. Incluso ¿Sigo como autónomo o me convierto en una sociedad? creo que ese es un gran problema, porque primero,
la mayoría de los autónomos, hay que ser sinceros, no tienen un mínimo de estudio, ¿Vale? a menos de los que conozco yo, ¿vale? No tienen un mínimo de estudio, entonces no saben ni que existen las sociedades, no saben ni esto ni lo otro, y no saben que puede hacer ese cambio, y después tienen miedo de hacer ese cambio, que dicen, ay, es que ahora serán impuestos nuevos, creen que tienen que pagar más, pero en verdad, vamos a hacer un episodio específico de ello, ¿eh? Pero Estaría bien interesante. no es pagar más, en verdad, a la larga. Si estás facturando más, no es pagar más. Conozco autónomos que pagan 42% de lo que ganan al mes. Buah. 42% de lo que ganan. Es decir, es casi la mitad. Casi la mitad de lo que ganas tú, tienes que pagar. Trabajas para otro. No trabajas para tu cliente, el que ves cada día. Trabajas para pagar. Incluso conozco autónomos, me da igual decirlo, que dicen, no, yo no trabajo para mi cliente, yo trabajo para Pedro Sánchez. Que yo le pago a Pedro Sánchez. 42%. Que 42%, tío. Casi la mitad. Mira, hablando de ventajas, y vamos a hablar un poco de las ventajas, digamos, simbólicas, o no sé cómo llamarlas. Libertad de horarios, te haces tu horario, Bueno. posibilidad... Te haces tu horario, muchas comillas por ahí. Muchísimas. Posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Bueno, escalabilidad en ingresos Eso sí. y control total del negocio. Está en tus manos. Si sale bien o sale mal, eres tú quien lleva el control. Mi pregunta es, ¿por qué hay una estadística mundial que dice que los empresarios solo duran de media 5 años? Los que pasan de los 5 años son empresarios de verdad. Los que están en esos 5 años y lo dejan son considerados emprendedores. ¿De acuerdo? Un autónomo tiene esa misma relación, tipo está incluida. ¿Los autónomos están incluidos en esa estadística? ¿Será? Muy buena pregunta. Autónomos en esa estadística. Yo diría que sí. Porque yo conozco muchos autónomos que han empezado a ser autónomos y ya no lo son, justamente por los gastos de autónomo, ¿Vale? que no se han podido pagar Claro. los gastos de autónomo. Piénsate, tío, pagar 500 pavos al mes. Esa es otra, Felipe. Si... Sin decir que, ojo, Gabri, pagar los 500 pavos al mes no incluye el IRPF, que también lo tienes que pagar, no incluye el IVA, que también tienes que pagar, no incluye la Seguridad social social, que también tienes... ¿Está incluida la seguridad Sí. social? Ah, vale. Pues eso sí. Pero todo lo demás no. Entonces, imagínate lo que tiene que pagar. Más de 2.000 euros fácil, puede llegar. En el primer año. Y podremos entrar ahora comentando sobre esto las desventajas, que son ingresos variables, tienen cargas administrativas, no cobrar cuando estás enfermo de vacaciones, autónomo no cobra cuando está enfermo o de vacaciones. No, por eso nunca, Si está nunca puede estar enfermo, enfermo y nunca puede estar en vacaciones. Si está enfermo, tiene que seguir pagando la cuota mensual de la seguridad social. Cobres o no cobres, ingreses o no ingreses, factures o no factures, enfermo o no enfermo, de vacaciones o no de vacaciones. Y hay Tienes de que ti, pagar. Hay de ti si no pagas. Hay de ti si no pagas. En el primer momento no pasa nada. 1 mes, 2 meses no pasa nada. Pero luego, pasan 6 meses, creo, te llega una cartita. La famosa cartita. Oye, nos estás debiendo aquí, ¿eh? ¿Sí? Y no solo tienes que pagar el mes que no has pagado, sino que tienes que pagar además un extra por no haber pagado ese mes. La carga administrativa. La carga administrativa. Multa o llámalo como tú quieras, sanción. Quería hablar, Gabriel, un poco de los costes fiscales y administrativos. Venga, coméntanoslo, Felipe. Que son negativos, ¿eh? No os esperéis cosas buenas. Pero un autónomo tiene que pagar IRPF para autónomos, que se aplica el IRPF progresivo, que para 2025 va desde el 19% hasta el 45%, dependiendo de los ingresos. Imagínate, solo IRPF 45%. Es que parece una locura Una esto, locura. Una locura. Cuando te paras a leer, porque muchas de las veces las personas no leen, no lo sé, a lo mejor es el caso de alguien que nos está viendo, pero es autónomo y no sabe sus derechos o obligaciones. Párate a leer, te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero sabiendo cómo gestionarte a ti mismo porque eres autónomo. Muchísimo dinero.
Hacienda no perdona. Nunca. Pero tampoco te dice lo bueno y lo malo. No dice que te puedes deducir cosas, que Hacienda podemos hablar de eso después. Hacienda sí, deja que vayas haciendo, oye, que lo vaya haciendo, Sí. haciéndolo malo, haciéndolo bien, que lo vaya pero haciendo. es que nadie le ha explicado esto. No, no pasa nada, nosotros le vamos a cobrar igual. ¿Sabes? Luego, el IVA, como autónomo, tiene que presentar IVA trimestralmente, modelo 303, el famoso. Si tu actividad está sujeta a IVA, que la gran mayoría lo están. Y yo conozco autónomos que pagan 20% de IRPF, no, 21% de IRPF y 20% de IVA. Y 21% de IVA. Sí. Por eso el 42%. Y esto es el tema de Felipe, me has dicho De antes, fiscalidad. Costes fiscales y administrativos. La fiscalidad. Ya que estamos en la fiscalidad, podríamos hablar un poco más sobre, de cierta forma, cómo darse de autónomo o algo así. Una información muy básica y muy por encima, pero que os puede ser de gran ayuda. Lo primero, darse de alta en Hacienda, que suele ser el modelo 036 o 037. Elegir actividad, que se llama IAE, ¿vale? Que es la actividad económica. Sí. ¿Vale? El régimen de IVA, el lugar de la actividad, ¿vale? Luego tiene que darse de alta en la Seguridad Social, se puede hacer de forma online, ¿de acuerdo? Hoy en día casi todo se puede hacer de forma online. Simplemente necesitas o tu clave PIN, o tu clave permanente, o tu certificado digital. Eso lo puedes hacer desde tu casa cómodamente, o si no lo sabes hacer, tampoco metas la pata, puedes ir a una gestoría, asesoría, la cual te ayudará con los procesos, ¿vale? Elegir base de cotización y la cuota según ingresos reales, la famosa cuota, ¿no? Importante, me dice aquí la página que importante, mira qué curioso, no sé si es verdad, pero me gustaría comentaros que a lo mejor se puede hacer online el alta en la Seguridad Social dentro de los 60 minutos posteriores al alta en Hacienda. 1 hora. Correcto. ¿Qué pasa después de esos 60 minutos? Seguramente lo tendrás que hacer de forma presencial en alguna oficina. Probablemente. Y seguramente por hacerlo en alguna oficina te clavan un extra. Costes administrativos. Posible. Alguna tasa. Alguna tasa. Si facturas más de 30.000 euros en ciertos sectores, registrarse en el ROE intraeuropeo. Podríamos hacer un episodio sobre esto. Si trabajas desde casa, declarar porcentaje de uso. Normalmente, si trabajas desde casa, te puedes deducir algo, ¿no? Ya que estás aquí, pues trabajando con tu cuaderno, con tu tablet, con tu boli, pues todo esto, llevando ciertos parámetros y ciertos requisitos, te lo podrías a lo mejor deducir. Sí. Y es de eso que te quería hablar un poco de las deducciones, porque la gente no tiene ni idea de eso, Gabriel. Y Y es muy importante. tú como autónomo y como empresa, como sociedad, tienes derecho a deducirte cosas. Pero es que esto no se explica. Yo me acuerdo que no se explica, tío, en las clases de economía, en clases de autónomo, que explica cómo ser autónomo, pero no explica que te puedes deducir cosas. Esto lo fui a aprender ¿cuándo? Después cuando estaba trabajando con autónomos. Mira qué curioso, Felipe. Cuando una persona ingresa mucho, factura mucho, como hemos comentado hace poco tiempo, y declara más, o declara lo mismo, declara lo mismo. Factura mucho, declara mucho. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Existe algo llamado como deducciones, las cuales te puedes deducir, Que es restar. restar, y eso nada más. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Tienes facturas de ventas. El famoso IVA repercutido. Vamos a poner 10.000. Esto es simplemente para que de alguna forma sea un poco más fácil de que se entienda. Facturas de compras. ¿Qué son facturas de compra? Todo lo que te puedes de alguna forma deducir. Si eres administrativo, pues tu boli, tu cuaderno, tu tablet, tu portátil. Cada empleo tiene sus deducciones específicas. Si tú Correcto. eres entrenador, te puedes deducir, por ejemplo, las máquinas de gimnasio. Si eres trabajador de la construcción, te puedes deducir las maquinarias que utilizas para trabajar en la construcción. Por mucho que la gente no crea que es posible, pero sí lo es. Porque eso es algo muy interesante también. Lo más obvio y lo que menos parece ocurrir es lo que ocurre. Es decir, fíjate, es muy complejo, ser autónomo es muy complejo, pero luego para deducir es algo bastante simple.
Y por ser tan simple lo de deducir, y por ser tan complejo ser autónomo, la gente que es autónoma dice, no, no es posible. No es posible que sea así de simple, que sea así de fácil. Yo lo sé porque ya trabajé con autónomos y tenía que explicar esto una y otra vez y no me creían, tío. Y te pasará a ti también. Sí. Los autónomos no se lo creen. Dicen, no, es muy fácil esto. ¿Cómo que me puedo deducir todo eso? Pues sí, el gobierno te paga. No te cobra eso. Entonces, ¿cómo que te paga, no? Sí. Por ejemplo, desgravarte, que sería otra palabra, desgravar. Sí, desgrabación. Desgravarte las maquinarias de gimnasio. Desgravarte, si trabajas en casa, el ordenador con el cual trabajas. Te puedes pillar un ordenador y prácticamente ni pagarlo. Es como que pillarte un ordenador gratis por la función que estás ejerciendo. Si eres administrativo, te puedes desgravar un ordenador. Otra cosa será recurrir a ello, pero poder puedes. Si te fijas, se pueden hacer cosas. La cuestión es estudiar y aprender ello. Que no se va a explicar, Gabri, que te corté, perdona. Muy buena, Felipe. Amigo mío, perdona. Estábamos comentando sobre deducciones y estaba yo intentando hacerlo lo más simple posible. Por ejemplo, estaba yo comentando sobre las facturas de ventas y, por ejemplo, el IVA, ¿no? Que te lo puedes deducir. ¿De qué forma? Pues, y luego entraremos en otros temas, pero el famoso IVA repercutido, ¿no? De las facturas de ventas. Y luego tenemos las facturas de compras, que es, como dice Felipe, si trabajas en la construcción, tus herramientas, tus materiales, incluso a lo mejor tu furgoneta, todo eso te lo puedes deducir. Entonces vamos a olvidarnos ahora del sector y vamos a fijarnos principalmente en los valores. Todo con aspas, entre aspas, pero... Comillas. Pero si tienes, por ejemplo, un IVA repercutido que son de ventas de 10.000 euros y tienes facturas de compras a tu nombre, ¿vale? Datos fiscales, todo correcto, con tu NIE, DNI o lo que sea, tiene que figurar tu nombre, tu domicilio, tu NIE, que sería el famoso número de identificación fiscal. Entonces, con 10.000 euros vendido en IVA repercutido y 8.000 de compras en IVA soportado, la diferencia sería haciendo la diferencia entre 10 y 8, serían de 2.000 euros. ¿Qué pasa si no hubieses hecho las compras para seguir ejerciendo tu actividad económica empresarial? Que no tendrías esos 8.000 en deducciones. Tendrías que declarar 10.000. Y ahora solo tienes que declarar los 2.000. 8.000 pavos que te paga el gobierno y 2.000 que tienes que pagar tú. Imagínate. Y la gente no tiene ni idea. Por eso venimos nosotros, así que suscríbete de nuevo. De nuevo no, complicado, ¿no? Suscríbete al canal. Créate otra cuenta y suscríbete de nuevo. Si quieres, yo no me quejo. Pero suscríbete al canal. Coméntanos si te está gustando el episodio. Y si tienes algún tipo de consejo también puedes darnos. Y además, Gabriel, no sé si encaja, me da igual, yo lo voy a hacer igual. Vale. Pero recordad que tenéis un 10% de descuento con el código LIPE en No Athletes, marca de ropa que me patrocina en mi negocio y por ende nos patrocina Power and Profit también. Así que puedes ir, elegir tu ropa porque allí te aseguro que tienes ropa para todo. No, pero solo es para deporte. No, pero también te sirve para el día a día, para salir con los amigos, para hacer una carrera, para hacer el cardio. Te sirve para todo, amigo, te lo aseguro. Así que ves a la página web y verás la cantidad de ropas. Para hombre, para mujer, ropas anchas, ropas más ajustadas, te sirve para todo. Y fíjate, tío, es que esta chaqueta me encanta. Y esta chaqueta incluso ha salido en la Black Friday. Así que es reciente. Puedes ir tú y pillártela tú también. Comprad. Bro, es tan fácil como decir comprad. Pues sí. Pero muy buena. La verdad que se me ha salido el espíritu vendedor aquí de dentro ahora y... Estadísticas interesantes sobre los autónomos, Felipe. ¿Qué nos traes Dime. tú? ¿Nos traes algo o quieres que le dé caña a esto? Empieza tú primero.
Que tú tienes más datos que yo. Mira, estábamos hablando del 16% de la población activa en España. Eso es aproximadamente el 3,3 millones de autónomos en España. 3,3 millones de autónomos en España. El 80% de estos autónomos trabaja solo, sin empleados, sin trabajadores. El 60% factura menos de 1.500 al mes. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí un poquito. Güey. El 60% de los autónomos factura menos del 1.500 al mes. Imagina todos los costes que tiene el autónomo y que encima cobre menos de 1.500 al mes. Tío, si hay algún autónomo viéndonos, te respetamos mucho, tío. Te respetamos, porque lo que tienes que trabajar... Y si hay algún autónomo viéndonos, nos gustaría tenerte en el canal. Es verdad. Para entrevistarte. Sí. Queremos entrevistar a gente, autónomos, empresarios, de todo un Emprendedores. poco. Emprendedores, para justamente pasar esa visión. Que la gente no tiene esa visión. Entonces, si quieres, déjalo en los comentarios y puedes venir a nuestro podcast. Power and Profit llegará hasta ti. Sí. Eso seguro. Y yo quería hablar, Gabri, ya que estamos hablando... ¿Tienes algo más que decirnos de los autónomos? Claro que sí, siempre. Eso sí, pero quería hablar un poco de los autónomos en el campo del entrenamiento. Perfecto. ¿Me dejas una única cosa? Dale. Comentaste antes de los 5 primeros años para un empresario. El 40% de las nuevas altas de autónomos no llega al tercer año. Es decir, para los autónomos se pasan el tercer año y es bueno. Ya es bueno. Empezamos bien. Empezamos. Empieza desde el tercer año. 3 años. Empezamos. Empezamos bien. Díganos, Felipe. Pues, vaya gallo te ha salido ahora, pero bueno, dejémoslo ahí. El caso de los autónomos en el mundo deportivo. ¿Vale? Entrenadores y demás. Porque hay que decir que para ser entrenador no renta. Empiezo por ahí. Felipe, no es por ahí. No vayas por ahí, que por ahí no se va. Yo soy entrenador, yo lo digo con certeza. Ser entrenador no renta. Si es solo para ser entrenador. Entonces, ¿por qué quieres ser entrenador? Porque yo quiero ser empresario. Entrenador es un extra. Vale. Yo quiero montar Me una gusta la empresa. respuesta, me Yo gusta. quiero montar una empresa encima del hecho de ser entrenador. Pero no quiero ser entrenador. De acuerdo. Entonces, fíjate lo que hemos dicho, ser autónomo, ser empresario. Empezaré queriendo no siendo autónomo, pero acabaré siendo empresario. Amén. Entonces, entrenadores personales autónomos, según esport.es, una página web bastante reconocida en España, un entrenador personal en España puede cobrar entre 15 y 50 euros la hora, según su experiencia y tipo de servicio. ¿Cuánto dura un entrenamiento, Gabri, de media? Felipe, no tengo ni idea. Cuando te entrenaba yo a ti, ¿cuánto tiempo éramos más o menos entrenando? ¿Cuando había máquinas libres o cuando había que esperar? En general, haciendo una media, 1 horita y media. hora y media más o menos, ¿no? Pues entonces, 15 euros, 17 y pico, pongamos. Un día. Bueno, tienes que tener muchos alumnos. ¿Cuál es el porcentaje de gente que quiere entrenar en España? Ni idea. Muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. ¿En España? En España, de momento, la gente no tiene muchas ganas de entrenar. De acuerdo. España hablo, ¿eh? En Latinoamérica el porcentaje explota. Que en Latinoamérica la gente quiere entrenar. Pero en España, el porcentaje, no sé yo el porcentaje como tal, pero si tuviera que decir un número, entre el 20% de la población. Vale. Más que autónomos. Más que los autónomos. Pero es poco. Vale. Encuentra tú un 20% de toda la población española. Entonces, Difícil. Misión difícil, pero no imposible. difícil pero no imposible. Entonces, imagínate, tienes 3 clientes al día, que es lo normal, más o menos para un entrenador. 3 clientes al día. 15 euros cada cliente. 15 por 3, 45. 45 el día. Ni tan mal. Ni tan mal. Pero Yo luego cobro la cuota menos. de autónomo. Ah, ahí complica. Yo os digo, pero es para no llorar, ahí complica. Es reír para no llorar. Para estos entrenadores, ser autónomo permite ser flexible, dar clases, entrenar clientes privados, pero también significa asumir todos los costes, cuota, impuestos, gestoría. Que luego pensamos solo en los costes de autónomo. ¿Pero y la gestoría qué? Complicado.
Por eso digo, tío, ser autónomo es reír para no llorar, güey. Riesgo de explotación. No me gusta esa palabra. Explotación. Explotación. Que vaya palabra también, ¿eh? No suena bien. Algunos entrenadores pagan por usar el gimnasio para dar clases, también hay eso. Alquiler de espacio y clientes, lo cual resta rentabilidad, porque actualmente, incluso hay algunos países en el mundo que están poniendo una ley para ir en contra de eso. Pero actualmente tú, para ser entrenador personal, Gabri, tienes que pagar una cuota a los gimnasios. Un porcentaje de lo que ganas tú con el cliente. Es decir, si tú cobras 15 euros la hora, a lo mejor para ti te llegan 7, 10 euros la hora. Porque pagas lo demás al gimnasio en el cual estás trabajando. Entonces, aparte tienes eso. Todo resta, tío. Tiene que haber algo Todo. que empiece a sumar. Todo Luego, nos quita el dinero. Ventaja. Va, por fin. Pueden construir su propia marca personal, ofrecer entrenamientos online, tener clientes globales si crean contenido y vender servicios digitales. Bien. Yo pensaba que la ventaja sería, puedes beber agua, puedes respirar y puedes dormir. Cuidado. Dormir, cuidado. Opcional. Cuidado. Sin decir que hay clientes que entrenan los sábados y domingos. Hay que aplaudir a los autónomos, tío. Hay que aplaudir a los autónomos. Por eso yo digo, quería dar un enfoque aquí a los entrenadores porque, como yo, estamos luchando ahí también. No estoy autónomo aún, porque también podemos hablar de eso. ¿Cuándo te tienes que dar de alta en autónomo, Gabri? Haremos un episodio sobre eso. Dar de alta de autónomo. Vamos a explicar. ¿Cuándo? ¿Cuándo dar de alta de autónomo? ¿Cuándo? Es interesante eso también. Iba a decir porque, una cosa aquí, pero no quiero meterme en jardines. a ver, legalmente. Vale. Me ha pillado la primera. A ver, si estás cobrando Sí. poco, pero es para complementar, pues mira, no te des de alta. Mira, si tú... No vayamos por ahí, que por ahí no se va. Es que me está viniendo el asesor financiero. En el asesoramiento financiero yo lo tenía que decir. Pero claro, complicado. Hacienda... Sí, así. Si recibes en efecto... No. No, güey, no iba a ir por ahí, pero también es una buena. Estadística en el mundo. Eso, está. En la Unión Europea hay casi 30 millones de autónomos. 30 millones, en España hay 3,3 millones. En Estados Unidos hay más de 60 millones de freelancers, como se dice en inglés. Bueno, iba a decir América, en americano. Bueno, América. Sí, el 45% de los jóvenes, 45% de los jóvenes entre 18 y 30 años, vale, da igual, considera el autoempleo como opción preferida. Estás llegando a los 30, ¿eh? Eso es joven, ¿no, Gabriel? Piensa que es Correcto, joven. Yo correcto. también estoy yendo por ahí. Estoy viejo, güey. El 45% de los jóvenes entre 18 y 30 años considera el autoempleo como opción preferida. A ver, todos queremos ser nuestros propios jefes, pero vemos que no todo es color de rosa. He visto una estadística hace años. Bueno, hace años. Yo tenía ahí mis 18. Estaba empezando a emprender y me llegó una estadística que vi así en redes sociales, tal, que dijo que la generación actual es la generación con más autónomos, emprendedores, Ujú. eso, con más emprendedores de la historia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El estudio este decía que es por las redes sociales. Porque ahora en las redes sociales tú puedes crear tu marca personal bastante fácil, puedes crear contenido, puedes esto, sin decir que tienes todo eso de motivación, de crea tú esto, dale caña, Sí. no sé qué. Entonces, debido a eso, hay más que están dándole caña a eso. ¿Tú qué opinas? Opino, no lo sabía eso, la verdad. Pero sí, tiene muchísima lógica. La gente está trabajando con redes sociales da mucho dinero, mucha pasta, mucho ingreso, mucha facturación. En algún momento te haces autónomo y en algún momento te conviertes en sociedad o algún régimen especial donde puedas, lo que te venga mejor a ti. Pues sí. Pero una cosa es cierta, Gabri. Ser autónomo no es para todos. Pero si tú quieres ser autónomo, dale caña siempre con un ojo y haz las cosas bien. Principalmente de todo. Haz las cosas bien porque eso está seguro. Si haces bien las cosas, vas por buen camino. Y te irán bien. Así que dale caña. Nosotros aquí te motivamos a que lo seas porque eso significa abrir tu propio negocio. Y siempre es mejor trabajar para ti mismo que trabajar para otro. ¿Algo más que decir, Gabi? Comentar los retos.
Algo rapidito, pero importante. Retos más habituales del autónomo. Falta de clientes. Tienes que analizar si tu mercado existe una necesidad, ¿vale? Es muy importante eso porque de nada te sirve ser autónomo en un sector donde no vas a tener clientes, impagos, esa es otra. No es porque tengas clientes y estés trabajando con ellos que te van a... Puede haber un impago, por cualquier razón. Burocracia, ¿de acuerdo? No saber cómo poner precios, no saber cómo poner precios. Lo que hemos comentado antes es un precio justo, está muy por encima de las posibilidades, está por debajo. Estacionalidad, algunos trabajos, servicios, puede ser que dependa, por ejemplo, en verano. Se necesita mucho más socorristas, salvavidas en verano que en otra época del año, entonces estacionalidad. Falta de descanso, ¿de acuerdo? Competencia desleal, como hemos dicho, el poder de gestión, de negociación, ¿vale? Y la dificultad para desconectar mentalmente. Estar siempre conectado. Principalmente eso. Nunca desconectas, tío. ¿Algo más, Gabri? Nada más, que Felipe. quieras compartir con nosotros? Pues espero que os haya gustado este episodio. Dejad un comentario, un like, compartir con ese autónomo que no tiene ni idea. Porque aquí hemos dicho bastantes cosas importantes incluso, diría yo. Y si estás pensando en convertirte en autónomo, comparte este vídeo con esa persona Compártelo, chicos. que quiere ir contigo a ser autónomo también. Y si estás dudando, pues espero que hayamos aclarado tus dudas. Déjanos un comentario y dinos, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo de ser autónomo? ¿Algo más, Gabri? Felicitar a todos los autónomos españoles porque sois unos guerreros y guerreras. Eso por encima de todo. Así que, Power and Profit. Out.